Hay que ver que no es lo mismo. En el roaming pueden cambiar todos los parámetros de nuestra red, etcétera. Mientras que en movilidad IP lo que ocurre es que se trata de evitar que una aplicación se interrumpa y, por tanto, que aunque cambiemos de dirección IP, el tráfico se corte. En realidad va a haber un microcorte, pero no lo deberíamos apenas notar. O sea, podemos, no sé si alguna vez habéis utilizado voz sobre IP, de eso que oís como un glitch, algo como que se ha ido ahí un milisegundo, pero no se nota tanto, ¿no? Entonces eso sería el efecto en voz sobre IP, por ejemplo. ¿Cómo funciona movilidad IP en IPv4? Para diferenciarlo y entender las ventajas que tiene con IPv6. Imaginaros que el host que está ahí, que pone Home Location, es mi ordenador portátil en su ubicación por defecto, que lo normal sería que fuese en mi oficina. Si es una máquina de mi empresa, pues es mi oficina. Está punteado porque ahora mismo no está en esa red, sino que me he movido aquí a la red de la universidad. ¿Okay? O sea, es el mobile host que está arriba a la derecha. Para que funcione la movilidad IP en IPv4, y ojo, esto es un esquema bastante simplificado, pero a alto nivel es como funciona el protocolo de movilidad, ¿no? Tiene que haber una pieza que se llama Home Agent en mi oficina. Y luego, en la red que visito, tiene que haber una pieza que se llama Foreign Agent. Lo que ocurre básicamente es que cuando yo me conecto a una red nueva, voy a enviar a mi red de origen lo que llamamos unos binding updates, una actualización de vínculos, para que mi red por defecto sepa que ya no estoy en esa red, sino que estoy en esta otra. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque la movilidad se basa en el concepto de que yo pueda estar localizable en un punto de partida al menos. Y ese punto de partida al menos, por ejemplo, podemos entenderlo, de hecho debería de ser así, como que aunque yo tenga una dirección ahí, esa dirección está vinculada a un nombre. De tal forma que si, por ejemplo, alguien en Internet, como podría ser el correspondent, intenta hacer una conexión conmigo, como en DNS mi dirección apunta a mi red por defecto, esa conexión va a ir al Home Agent y el Home Agent, como ha habido esa actualización de vínculos, va a reenviar esa información al Foreign Agent en la red en la que estoy conectado temporalmente y el Foreign Agent va a enviarme a mi portátil esa información, ¿correcto? De tal forma que yo podría intentar contestar directamente. Sin embargo, esto no siempre va a funcionar. Hay fundamentalmente dos causas por las que esto no siempre va a funcionar. ¿Quién se le ocurre cuáles pueden ser esas dos posibles causas? Uno es el NAT, efectivamente. ¿Y la otra? Un firewall que en realidad estaría mal configurado, porque un firewall bien configurado debería de tener soporte para movilidad. Lo que pasa es que como no conocemos el protocolo de movilidad, pues por defecto filtramos todo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que este camino probablemente no vaya a funcionar. Con lo cual, tengo que hacer el camino inverso. Evidentemente, eso implica un mayor retardo y un mayor consumo de ancho de banda, digamos, de forma global, ¿no? Esto, de hecho, se llama triangular routing. Routing triangular, porque si os fijáis, creamos una especie de triángulo, ¿no? Que no está, de hecho, cerrado del todo. Bueno, en IPv6 hay un pequeño cambio. No sé si alguien se da cuenta del cambio. No existe el Foreign Agent. ¿Por qué? Porque movilidad IP es un protocolo que ha sido diseñado para IPv6 y luego lo hemos intentado adaptar, al igual que antes hemos hablado de NICAS y de otras cosas, de IPsec, luego lo hemos adaptado a IPv4 también. Pero claro, adaptar las cosas para IPv4 implica hacer opciones y ya hemos visto que las opciones, para que funcionen, hay que actualizar todos los routers de todo el mundo, cosa que es una utopía. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre aquí es que el Foreign Agent está, digamos, contenido en el mobile stack, en la pila de IP móvil, de IPv6 móvil. La conexión empieza igual, llego hasta el Home Agent, redirige al mobile. En este caso, el mobile sí que puede contestar y además, una vez que contesta, ya puede haber una respuesta peer-to-peer. Ya puede haber una continuación peer-to-peer de la comunicación. Obviamente,
yo creo que es muy evidente las ventajas que esto aporta, ¿no? Fijaros que, insisto, esto es un modelo simplificado. Sí que es verdad lo que estoy explicando, no los detalles de cómo se está haciendo, pero pensar además que esto puede ser mucho más complejo, porque podemos hablar de máquinas que no solamente estén moviéndose una vez, sino que estén continuamente moviendo y que incluso ambos lados de la comunicación estén moviéndose e incluso moviéndose dentro de otras redes. Por ejemplo, el correspondent podría ser una persona en un tren viajando, el tren conectándose al exterior, bien por satélite, bien por 3G o 4G, en cada vagón del tren un wireless y en cada vagón un wireless diferente. Y yo puedo estar caminando por el tren se está moviendo y estoy ocasionando continuamente cambios de estos vínculos, y al mismo tiempo el mobile host podría ser en un avión, podría estar en un avión. Es decir, que estamos hablando de un escenario que puede sofisticarse muchísimo más y que básicamente es escalarlo a diferentes niveles jerárquicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, se llama Network Mobility, movilidad de redes, ya no movilidad de host, pero básicamente es un poco siguiendo la misma idea. Intentar hacer esto con IPv4 es anticomercial. De hecho, solo hay un caso de un proveedor que yo conozca al menos, que es KDDI, es un proveedor japonés que tiene mucho negocio en Corea, porque tiene muchos hotspots en ambos países. Entonces, como tiene servicio de clientes corporativos y clientes residenciales, pues hay clientes de KDDI que se van a hacer negocios a un hotel de Corea y tienen todos los servicios activados exactamente igual. Esto probablemente sea uno de los temas que más servicios pueda generar con el despliegue de IPv6. Todavía es difícil ver hasta qué punto podemos hacer cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos una reunión con un cliente que es Andorra Telecom, al cual estamos desplegando IPv6, y teníamos una reunión con su equipo comercial y estábamos viendo diferentes opciones de servicios que se pudieran desarrollar en el futuro, ¿no? Entonces les estaba diciendo, mira, para resolver el problema del parking y de los aparcamientos y de localizar el coche cuando has ido a esquiar y no sabes dónde lo has dejado, que lo has dejado en cualquier rincón de la montaña, como ellos despliegan por allí todo tipo de redes wireless, etcétera, y aunque no sean wireless, pueden ser también con 3G, con 4G, podemos utilizar movilidad IP para localizar el coche. Fijaros hasta qué punto qué servicios más sencillos que se pueden montar basándonos en esto, ¿no? Y pueden surgir muchísimas ideas en los próximos años basándonos en movilidad. Bueno, seguimos con lo que yo diría que es casi lo más importante de lo que nos va a venir en los próximos años, que es la transición y coexistencia. Fijaros que otra de las cuestiones importantísimas cuando hablamos de transición es diferenciar lo que es migración de lo que es transición. Habrá mucha gente y leeréis muchos documentos que utilicen la palabra migración. Es incorrecto. En este entorno no podemos hablar de migración bajo ningún concepto, salvo que penséis que es adecuado quitar IPv4 de nuestras redes y tener solo IPv6. ¿Creéis que eso es factible, es viable? No. Porque eso es lo que hacemos cuando migramos de un sistema operativo a la siguiente versión o de una aplicación a otra. Quitamos una versión, no mantenemos las dos concurrentemente, porque si no sería una coexistencia. Entonces aquí hablamos de transición y coexistencia. En IETF hemos desarrollado mecanismos no de migración, sino mecanismos de transición, porque la idea es que lo que está funcionando no lo toques, no lo rompas, que siga funcionando hasta que ya no sea necesario por más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues es difícil predecir. Hace unos 5 años, cuando me hacían esta pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en empezar a quitar IPv4 de las redes? ¿Cuánto tiempo el tráfico IPv4 va a empezar a ser minoritario, por decirlo de algún modo? Mi explicación o mi respuesta era, pues probablemente en torno a 20 años, aunque esto es, cuando hablas de estos entornos de años es difícil realmente hacer una previsión, ¿no? Sin embargo, ahora, es decir, 20 años dichos hace 5 años serían como 15 años a partir de ahora. Sin embargo, ahora soy bastante concluyente en que creo que en 4 o 5 años va a estar hecho. Ojo, no quiero decir que desaparezca al 0%, o sea, al 100% IPv4 y que el 100% sea tráfico IPv6. Quiero decir que realmente el tráfico IPv4 sea o empiece a ser minoritario. Que si entendemos minoritario por el 1%, por el 7%, pues hasta ese punto no soy capaz de precisar. Eso es realmente imposible porque puede depender de qué tipo de redes estemos hablando, ¿no? Puede haber redes cerradas que les importe un pimiento y que lo dejen tal cual. Es decir, eso es impredecible.
¿Por qué se va a producir este acelerón? Pues porque la situación que vamos a tener puede llegar a ser tan dramática desde el punto de vista, y lo vamos a ver con las siguientes diapositivas, de que aplicaciones empezarán a fallar, que correrá cada vez más prisa resolverlo y será menos costoso forzar la transición a IPv6 que intentar empezar a parchear cosas con IPv4, porque el coste puede llegar a ser incluso mayor. ¿Ok? Entonces, importante esto porque a menudo nos sale la palabra migración y sobre todo cuando esto se lo intentemos explicar a otros, lo que os va a ocurrir es que lo primero que entienden cuando decimos migración es entonces quito IPv4. No, por favor, ni se te ocurra. ¿Ok? Bien, cuando hemos trabajado en IETF en el desarrollo de estos mecanismos de transición y coexistencia, hemos dividido estos mecanismos en 3 tipos fundamentalmente y que voy a ir casi uno a uno. El primero es la... Ups, ¿qué pasó? Bueno, se colgó el PowerPoint. Os lo voy contando mientras va abriendo. El primero de los 3 grupos de mecanismos de transición es lo que llamamos doble pila. La doble pila, yo creo que ya he comentado esta mañana que desde el año 2002 aproximadamente todos los sistemas operativos tenían soporte IPv6. Me da igual que sean clientes que servidores, me da igual que sea un Windows NT que lo tenía, un XP, un Windows 2000, un macOS, un Linux, un BSD, un Solaris, un HP UX, incluso plataformas, lo que antes eran los predecesores de los smartphones, ¿cómo lo llamábamos antes? No recuerdo ahora. Bueno, había aquí los PDAs, exactamente. No me salía ahora la palabra. Bueno, ya he arrancado. A ver. Bueno, decía que la mayoría de los sistemas operativos ya tenían soporte de IPv6 desde hace algunos años. Y cuando decimos doble pila, o múltiples pilas incluso, no es algo tampoco nuevo, porque hace algunos años ya teníamos otros protocolos como IPX, que también coexistían con IPv4, o teníamos AppleTalk o DECnet, o bueno, muchos otros, ¿no? Y sin embargo esto era relativamente transparente para los usuarios y de eso se trata, de que vuelva a ser así, de que realmente no lo notemos. Y de hecho, como vamos a comprobar ahora en cuanto terminemos esta parte, todos tenemos IPv6 y no nos hemos dado cuenta, o la mayoría. La situación o la cuestión es, una vez que tenemos los 2 protocolos, ¿cómo hacemos que eso sea precisamente transparente para usuarios y aplicaciones? Ya he dado algunas pistas a lo largo de la mañana, aquello de que no tengamos direcciones empotradas literales, sino que usemos nombres. ¿Por qué? Porque esto se basa fundamentalmente en DNS. Lo que ocurre, y la mejor forma en la que lo vamos a entender es con un ejemplo, imaginaros, es que tenemos www.google.com. Yo tengo ahora mismo en cualquier dominio, en producción, cualquier servicio en producción, tengo que tener lo que llamamos un registro A en DNS. Es decir, una dirección IPv4, registro A, para poder utilizar un nombre en lugar de la dirección. Una vez que tengo en esa máquina, además de la conectividad IPv4 y la dirección IPv4 con el registro A, conectividad IPv6, y solo en ese momento yo no puedo resolver el problema si no tengo conectividad IPv6. Eso es lógico y no hace falta darle mucha explicación. Pero una vez que tengo esa conectividad y que esa conectividad, si es un servicio en producción, es estable, por lo menos casi tan estable como la IPv4, es decir, a lo mejor hay operadores que nos dan el mismo SLA, por decirlo de algún modo, que os dan un 99% con IPv4 y os dan solamente un 98% con IPv6. En general no debe de ser así, pero puede ocurrir al principio que no se terminen de fiar los operadores, ¿no? Entonces, en el momento en que yo tengo esa conectividad tanto con IPv4 como con IPv6, yo lo que hago es añadir al registro A un registro que llamamos 4A.
El registro 4A, Quad A en inglés, es una forma fácil de recordar que es 4 veces el tamaño de IPv4, es decir, 128 bits es 4 veces 32 bits. ¿Vale? Entonces ahora tengo www.google.com con registro A, por tanto dirección IPv4, y con registro 4A, por tanto dirección IPv6. Bien, ya tenemos resuelta la parte del servidor. ¿Qué le pasa al cliente? Que cuando el cliente hace un query de www.google.com va a recibir tanto el 4A como el A. En función de los estándares, si queremos darle preferencia a IPv6, que en realidad es lo que queremos porque queremos hacer una transición paulatina y para hacer esa transición paulatina hay que darle cada vez más preferencia a IPv6, lo que ocurre es que si el cliente tiene también conectividad IPv6, tiene que utilizar la dirección IPv6 en lugar de la dirección IPv4, aunque ha recibido las dos. Solamente en el caso de que la conectividad IPv6 por lo que sea fallara, después de un timeout, volvería a probar con IPv4. Inconveniente, que ese timeout, en función de cómo estén configurados los sistemas operativos y de que la conectividad sea nativa o sea automática y que por tanto los operadores, si no han colaborado, no hayan ayudado a que esa conectividad sea decente, lo que puede ocurrir es que ese timeout sea de hasta 21 segundos. 21 segundos por cada objeto de una página web que puede tener decenas o cientos de objetos. Y eso es lo que ocasiona, si os acordáis de cuando he hablado del 8 de junio, ese índice de fallos del 0,02, que ahora ya ha bajado hasta el 0,02. ¿Ok? Solución que hemos adoptado para corregir esta situación de forma temporal en las actualizaciones de los navegadores o de los sistemas operativos, ha entrado un parche que lo que hace es ya no siempre prioriza IPv6, sino que si la diferencia entre IPv4 y IPv6 es mayor de X milisegundos, le da preferencia a IPv4. Salvo que esa página web solo tenga IPv6, lógicamente, que entonces no le puede dar preferencia a IPv4. Esto es un parche temporal. Una vez que empecemos a tener un despliegue en la última milla o tengamos esos relés que ayudan en las redes de los operadores a que funcione bien los mecanismos de transición automática, desaparece ese parche. Es decir, nos volverán a parchear para quitarlo, digamos. ¿Ok? Tenéis que ver esto, y voy a tener que soltar el micrófono, si no, no lo puedo enseñar, como si fuese una balanza en la que hoy en día el mayor peso es IPv4 en tráfico y el menor peso es IPv6. Parecería que el 0% es IPv6 y el 100% es IPv4. Y poco a poco, como le damos prioridad a IPv6, va a ir cambiando el signo de la balanza. ¿Cuál es la realidad? Que aunque creemos y los operadores creen que el peso de IPv6 es 0, en realidad no es 0, pero ellos te dicen, cuando le preguntas a un operador ¿cuánto tráfico IPv6 tienes? Te dicen el 3, el 4, el 5%. No creo que haya nadie que te esté dando una cifra mayor. Sin embargo, esa cifra es errónea, porque esos mecanismos de transición automática que os voy a explicar a continuación, lo que están logrando es que, escondiendo, por decirlo de algún modo, el IPv6 dentro de los paquetes IPv4, ya haya incluso por encima del 35% de tráfico IPv6. Inconveniente para los operadores y para las empresas que no gestionan IPv6 en su red, que creen que están protegidas, que creen que el tráfico que están utilizando en su red es solo IPv4, pero las máquinas están enviando IPv6 dentro de esa red. Entonces, cuando tú crees que has bloqueado el acceso, sin embargo, está entrando a través de IPv6. Si alguien hiciera, no ha ocurrido hasta el momento, por lo menos que se sepa, un bot que fuera capaz de encapsularse en IPv6, llegar a la empresa y allí decir, ahora ya tengo IPv4 para hacer polvo la red, sería muy sencillo. ¿Ok? Y lo mismo los operadores. Los operadores dicen, yo no quiero tráfico BitTorrent o no le quiero dar prioridad, luego hago un traffic shaping,
y le doy menos prioridad. Pero el tráfico BitTorrent, un tercio de él va ya, y no solo BitTorrent, todo el peer-to-peer va ya con IPv6. Con lo cual estamos perdiendo el control de las redes. Y esto es un coste también, es decir, el coste de la no transición, por decirlo de algún modo. También nos cuesta dinero el decir, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Y dinero, y pueden ser disgustos. ¿Ok? Vamos a entender esto un poco mejor cuando nos adentremos ahora en los mecanismos de transición automáticos, ¿no? Nosotros hemos hecho medidas, tenemos sondas y además se ven, por estadísticas, se ve tráfico, y además os propongo que hagáis la siguiente prueba. Nosotros nos dimos cuenta del problema fundamentalmente en el año, creo que fue como en noviembre de 2007 que salió Windows Vista al mercado. Windows Vista fue el primer sistema operativo de Windows que traía IPv6 activado por defecto. Al cabo de unos meses, en agosto del año siguiente, BitTorrent utilizaba IPv6 en Windows Vista. Entonces, si vosotros abrís BitTorrent y miráis los peers, las direcciones IP, veréis que un 30% de ellas, aproximadamente, quizás un poco más, ya son IPv6. Entonces, eso es, estadísticamente es fácil entender que, en teoría, un tercio y solamente en esa aplicación ya es tráfico IPv6. ¿Vale? Pero además lo hemos comprobado con mediciones, con sondas. Son sondas que no son fáciles y además hay que hacer muestreos, etcétera, porque hay que mirar dentro del tráfico, por ejemplo, UDP que circula en las redes con IPv4. Es decir, que son protocolos relativamente sofisticados, ¿no? Hay un tipo de registro DNS que se llama A6 que no hay que utilizar, que es un registro que pensamos que nos podría permitir nuevas vías para hacer multihoming y para hacer cosas, digamos, diversas mejoras. Pensamos que podría sobrecargar los servidores DNS y lo dejamos ahí un poco en stand-by y no sé, quizás algún día se reactive. Ya os he dicho que a veces en IETF algunas cosas vuelven, no siempre, pero podría ser. Pero de momento no hay que usarlo, ¿ok? No he puesto en esta diapositiva, me lo preguntó antes de ayer alguien en el evento en Barcelona y la verdad es que debería de ponerlo un poco por aclarar, pero exactamente igual hay los punteros PTR, etcétera, etcétera. En este caso son más complicados porque se escribe cada byte hexadecimal, cada dígito hexadecimal en orden invertido, separados por puntos, es decir, que sale una ristra tremenda, pero todas esas cosas, Vine y otros sistemas de DNS, pues nos lo automatizan, ¿no? Es decir, que tampoco nos supone una carga de trabajo. Todo eso son cosas que son automáticas. ¿Alguna pregunta de esto? Es súper importante. Si no se entiende la doble pila, lo demás sirve de poco, todo lo que veamos a continuación. Entiendo que si el tráfico es IPv6 en BitTorrent, por ejemplo, mi operador me está dando IPv6 también. No. ¿Y cómo puede ser el tráfico? Porque los mecanismos de transición automáticos, he mencionado varias veces y lo vamos a ver ahora con detalle ya con ejemplos, lo que están haciendo es que cuando el operador no te da IPv6, las máquinas intentan conseguir IPv6 por sus propios medios. Pero al pasar el router que está haciendo NAT o el... Lo encapsulan en UDP. Tenemos IPv6 encapsulado en UDP en IPv4. Pero al final el tráfico entre router y router es IPv4. El tráfico entre router y router es IPv4, pero en realidad esconde tráfico IPv6. Vale. Entonces, entre máquinas y máquinas va directo. Entre máquinas que no son peer-to-peer, por ejemplo, entre de peer-to-peer a peer-to-peer va directo. Si yo quiero ir desde una máquina que utiliza este tipo de encapsulado hasta Google, como Google tiene nativo, entonces necesitamos un relé intermedio, lo vamos a ver ahora, que son los relés que digo que deberían de estar desplegando los operadores y que tampoco lo están haciendo. ¿Ok? Gracias. Y esto que dices de que se le da más importancia al IPv4 y menos al... Eso... Al revés, se le da más prioridad a IPv6 siempre y cuando sea nativo. ¿Pero ahí estás pensando en el routing que hacen los routers que transportan la información o en qué estás pensando? Porque no es a nivel tanto de routing sino de transporte. Es, a ver cómo lo cuento. O sea, lo que se trata es de que la aplicación, si tiene ambas opciones, prefiera transportar el tráfico con IPv6. Si hay routing nativo IPv6, genial. Si no lo hay, como va escondido en IPv4, llega al otro lado por IPv4, pero en realidad el transporte es IPv6. Lo que se trata es de que en los extremos cada vez haya más tráfico IPv6,
para forzar a que cada vez sea menos necesario el tráfico, entre comillas, nativo IPv4. Ya, exacto. Por eso está- Porque si no, nunca haríamos la transición, si no, nunca terminaríamos de dejar de usar IPv4. Ahí está lo de la doble pila, ¿no? Que dices tú. Eso es. Bueno, el siguiente grupo de mecanismos de transición es lo que llamamos túneles. Ups, no me ha cambiado. Vale, 2 veces ahora. He dicho esta mañana que la mayoría de las redes internacionales, la mayoría de los proveedores de tránsito, tienen ya soporte IPv6 desde hace tiempo. El problema está en las redes nacionales a veces, cada vez menos, por suerte, pero desde luego sí que sigue habiendo un problema, sobre todo en las redes, en las redes de acceso en la última milla y especialmente para usuarios residenciales. El ejemplo que ponía esta mañana de Telefónica, que es un ejemplo muy similar en todos los países del mundo. Telefónica tiene habilitado, al menos en gran parte de su red, y cuando un cliente corporativo le pide también lo puede habilitar en otras partes de la red, soporte IPv6. Entre otras cosas porque hablamos de que generalmente ya son redes MPLS en las que habilitar cualquier cosa, como quien dice, está chupado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el CPE, el router que le dan a un cliente corporativo que tiene la misma DSL que tú y yo, no es un router de 30 euros, sino que es un router, pues no sé, a lo mejor de 300 euros, de un fabricante como Cisco o Huawei o, no sé, un router un poquito mejor, que sí que tiene soporte IPv6 desde hace ya muchos años. Mientras que el router, el CPE barato, que vale 30 euros, ha empezado a tener soporte IPv6 apenas hace 2 o 3 años de forma masiva, digamos. Sí que lo sabía, sí que había además la posibilidad de descargarse, no sé si lo conocéis, el OpenWRT o estos softwares open source que flasheas cualquier router, casi cualquiera del mercado, en lugar del software del fabricante metes básicamente un Linux especializado para hacer las funciones de CPE. Pero claro, la mayoría de los usuarios eso no lo hacen. Entonces los operadores no siempre han tenido la precaución, eso es uno de los graves fallos, de que cuando han comprado routers hace un año, que a veces hacen pedidos masivos a los fabricantes, dicen, oye, necesito 200.000 routers para el siguiente trimestre. Pues a lo mejor deberían de haber empezado hace 2 o 3 años a hacer la previsión, aquello que yo decía de la planificación, de decir, que los próximos que me sirvas que sean con IPv6. Pero no lo han hecho. Con lo cual, soporte de IPv6 nativo, es decir, doble pila, IPv4 y IPv6 en el mismo enlace, en la misma DSL, en paralelo los dos, no se puede hacer porque el CPE no está preparado. Mientras que el CPE del usuario corporativo sí que lo soporta. Entonces, ambos, el usuario corporativo y nosotros, como usuarios residenciales, tenemos la misma línea. Sí que es verdad que a lo mejor al usuario corporativo le garantizan un SLA, mientras que al residencial no, pero en realidad la diferencia importante es el CPE. Un router un poquito mejor, más avanzado, y un router un poquito más básico. ¿Ok? Bueno, ¿cómo resolvemos eso entonces? Cuando la última milla no tiene soporte IPv6, pues a través de lo que llamamos túneles. Los túneles, de nuevo, es algo que también ya venimos utilizando hace tiempo. Cuando hablamos de VPNs, es una especie de túnel, o es un túnel en definitiva. Es decir, yo voy desde aquí a mi oficina, utilizo como transporte la línea que me proporciona la universidad, el hotel, lo que sea, pero en realidad dentro estoy encapsulando la comunicación que yo necesito de aquí a mi oficina, incluso con el direccionamiento de aquí a mi oficina. Y con el direccionamiento propio de mi oficina, no el del proveedor. Esto es exactamente lo mismo que hacemos cuando encapsulamos o cuando hacemos túneles con IPv6. Y en el futuro, fijaros, cuando esa balanza cambie de signo, si un proveedor decidiera quitar ya IPv4, porque le quedase un 2 o un 3% de tráfico IPv4 en la red, aquellos usuarios que todavía tuvieran necesidad de seguir utilizando IPv4 para algo podrían hacer el túnel inverso, es decir, encapsular IPv4 en IPv6. De hecho, lo estamos haciendo ya en algunas redes, por ejemplo, en redes militares que han decidido quitar IPv4 en toda la red, excepto en las últimas millas, mejor dicho, ni siquiera en las últimas millas, en las redes locales. En las redes locales se mantiene doble pila y cuando el tráfico mayoritariamente es IPv6 va nativo y el que es IPv4, que es un 2 o un 3%, se encapsula en IPv6. ¿Ok? Es decir, la situación contraria a la que tenemos ahora.
No voy a entrar ahora más en detalles de esto porque después vamos a hacer ahora las primeras prácticas y después de eso vamos a entrar con mucho más detalle en diferentes mecanismos de transición para que veamos algunas de las opciones más importantes que hay. Traducción. Bueno, hemos hablado lo suficiente de NAT esta mañana como para saber que es una barbaridad y que nos rompe todo, etcétera, etcétera, ¿no? Hace algunos años, cuando hablábamos de este protocolo, decíamos, mira, te cuento lo que es, pero no lo uses. De hecho, el protocolo de traducción más conocido es NATPT, que, como os podéis imaginar, es la traducción de direcciones como hacemos con IPv4, pero además de protocolo. PT es abreviatura de protocolo. Entonces, NATPT se hizo porque pensábamos que el software de los servidores web, el Tomcat, el Apache, el Information Server, el WebSphere, el BEA Systems, todos estos software de servidores, podían tardar más que los clientes en estar preparados en IPv6. Y la realidad era así al principio. Es decir, IIS no tuvo soporte IPv6 al mismo tiempo que Windows NT tenía soporte IPv6. Con lo cual yo tenía la pila IPv6, pero no la podía utilizar como servidor web, sí como navegador web. Teníamos los clientes preparados con mucha anticipación, pero los servidores no. Entonces decíamos, si ponemos un NATPT delante de los servidores web, lo resuelvo. El NATPT me permite que el servidor web acceda al cliente tanto con IPv4 como con IPv6. Hasta ahí perfecto, porque una traducción a nivel de HTTP funciona. Ya sabemos que funciona una página web que no tiene nada más, pues no debería tener muchos problemas. El problema es cuando algunos ingenieros empiezan a utilizar este protocolo para todo tipo de cosas. Es decir, no para traducir solamente páginas web, sino para traducir voz sobre IP y cualquier protocolo que se os pueda venir a la cabeza. Que empiezan a fallar las cosas, empiezan a romperse. Entonces, al final, aunque solucionamos muchas cosas con lo que llamamos ALGs, Application Layer Gateways, al final en IETF decidimos, mira, esto es nefasto, los servidores web ya están teniendo soporte IPv6, así que ya no hace falta fuera del estándar. Sin embargo, la situación ha cambiado. Teníamos que haber empezado a desplegar IPv6 antes de agotar IPv4 y entonces no hubiéramos necesitado la traducción. Pero como hemos llegado hasta el último momento casi, ahora volvemos a necesitar la traducción. Porque lo que ocurre es que ya no hay direcciones IPv4. Es decir, vamos a volver a tener problemas que podríamos haber evitado si lo hubiésemos hecho a tiempo. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que hemos tenido que hacer mecanismos de traducción nuevos, por ejemplo, especializados, pensando sobre todo, aunque pueden utilizarse en otros casos, en redes celulares, redes móviles, o mecanismos que son horribles, pero que al final hacen varios niveles de traducción para permitir una multiplicación de las direcciones privadas, básicamente, porque no quedan direcciones públicas. Yo sigo insistiendo que quien pueda evite hacerlo. Por ejemplo, en Latinoamérica y en África es un comentario muy frecuente. Llegan los fabricantes, les quieren vender las mismas soluciones de traducción que aquí en Europa o en Asia-Pacífico no vamos a tener más remedio que utilizar. Esos carrier green que decía antes que valen cada cajita $1 millón, pero en realidad en Latinoamérica y en África de momento no las necesitan. Quizás dentro de 2 años, si el despliegue no ha avanzado lo suficiente, es posible que para los últimos coletazos de IPv4, por decirlo de algún modo, los necesiten. Pero claro, entonces necesitarán menos cajas de esas. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a empezar un poco a tocar IPv6, ¿no? Porque no sé cuántos de vosotros ya habéis estado jugando un poco, ya lo habéis visto en vuestras máquinas, que en esta red tenemos habilitado IPv6, pero lo que quiero es que lo toquéis, que entendamos las cosas que estamos viendo, que nos suenan a nuevas. Y la idea es que voy a ir avanzando unas pocas diapositivas, nos vamos a parar y vamos a hacer pues 5 o 10 minutos, el tiempo que haga falta, con algunas prácticas, vamos a hacer algunas pruebas, resolver dudas, porque os van a empezar a surgir dudas de todo lo que he explicado, y a partir de ahí ya seguimos de nuevo con los mecanismos de transición. Bien. Después del break. De los que estáis aquí veo algún Mac, veo algún Linux o BSDs,
un par de ellos nada más. Los demás Windows. ¿Alguien tiene Windows XP? Algunos, vale. Bueno. En las diapositivas yo tengo material que muchas me las voy a saltar de cómo hacer algunas de estas cosas en diferentes sistemas operativos. Me las voy a saltar porque la mayoría estamos con Windows. Creo que todo el mundo, aunque tenga un Linux o aunque tenga un Mac, va a entender lo que le estoy explicando y sobre todo yo voy a decir, cuando haya diferencias, voy a decirlo en voz alta, aunque no esté en la diapositiva, los cambios que puede haber. Pero un poco por no tener que estar pasando por todas las diapositivas. Creo que ya lo he comentado un poco antes, el soporte de Windows, así como el de Mac o el de Linux o el de BSD está activo por defecto con IPv6 desde hace bastantes años. El de Windows con XP, Service Pack 1 era el primer soporte comercial oficial, pero no venía activado por defecto. Las versiones anteriores, Windows 2000, Windows NT, eran, digamos, una vista previa. ¿Okay? No era con soporte comercial, aunque yo lo he usado tanto en 2000 como en Windows XP durante años y no he tenido ningún problema. O sea, funcionaban bien. Hay pequeñas diferencias entre diferentes versiones o diferencias de soporte en diferentes versiones de Windows. Creo que tengo una diapositiva en la que me voy a saltar Windows 2000, en la que se ven estas diferencias. Bueno, para los que tengáis XP, el primer paso que vais a tener que dar, por supuesto, todo eso requiere permisos de administración. El primer paso que vais a tener que dar es, si queréis lo vais haciendo ya, aunque no tarda nada, 1 segundo, 2 segundos, en una consola de comandos, insisto, esto es solamente para los que tengáis XP, en una consola de comandos IPv6 espacio install. No os pide CD ni nada, simplemente es más que un install, para mí que está mal usado, debería ser IPv6 enable o algo así, ¿no? Porque está ahí en realidad, es simplemente activarlo. Para comprobar que está ahí, pues el típico ipconfig, IPv6 y FN solamente funcionan en los XPs, en los en los Linux, BSDs, Mac sería un ifconfig, un poco para que empezáis a ver las diferencias de comandos. También se puede activar con el interfaz gráfico. Lo que pasa es que el interfaz gráfico en XP no te deja cambiar parámetros, solamente activarlo o desactivarlo. ¿Ok? Si lo quisieseis desinstalar, sería el comando uninstall. Pero en realidad yo creo que nadie tiene necesidad normalmente de desinstalarlo, salvo que tengáis un problema en la empresa de que no os dejen tenerlo, etcétera, etcétera. Bien, pequeñas diferencias que es importante conocer entre Windows en XP, entre IPv6 en Windows XP y 2003, que es el mismo soporte, y los demás, es decir, Vista 7 2008. Soporte completo de IPsec. No estaba completo en Windows XP. Soporte de MLD versión 2. Era una versión más antigua en XP. Con lo cual, cosas de multicast en XP, pues podías tener algún tipo de dificultad. Hay un protocolo que se llama LLMNR, que es equivalente, en cierto modo, a las funciones que teníamos con NetBIOS, que es una forma de utilizar nombres sin tener DNS. ¿Ok? Luego hay el soporte de poner direcciones literales en las URLs, en XP se quitó. Es decir, que si tú escribías una dirección IPv6 en el navegador no funcionaba. Esto Microsoft dijo en un momento dado, bueno, nadie tiene que escribir direcciones. Bueno, vale, pero si lo quieren hacer, déjales. Entonces, luego se volvió a habilitar en Windows Vista y Windows 7. Soporte de IPv6 sobre PPP. En algunos casos, si algunos operadores están dando servicio de banda ancha con PPP directamente hasta un PC, no podrías tenerlo con IPv6. Soporte de DHCP. Tanto en los clientes como en servidores, esto no estaba disponible ni en Windows 2003 como servidor, ni en Windows XP como cliente. Esto lo he comentado esta mañana. Los que tengáis XP vais a ver que utiliza la dirección MAC para el identificador de interfaz. Los que tengáis Windows Vista y Windows 7, no. ¿Ok? De los que acabáis de llegar, si alguno tiene XP, que os cuente algún compañero, pero básicamente en consola de comandos tenéis que ejecutar IPv6 install. ¿Ok? Y bueno, el tema de NATs simétricos, eso luego lo voy a comentar.
La configuración en Windows Vista y en Windows 7, pues sí que ya el interfaz gráfico os deja configurarlo también. Aquí no vamos a utilizar para nada el interfaz gráfico. Lo que se trata es de que toquemos IPv6 de forma manual, ¿vale? Porque el interfaz gráfico es lo fácil y tampoco te permite hacer todo. Tampoco vamos a llegar a hacer unas prácticas que nos requieran entrar en mucho por cuestión de tiempo. Sí. Sí, lo voy a contar ahora. Vamos a llegar ahí. Bueno, os he explicado que los mecanismos de transición automáticos hemos hecho parches para intentar evitar esos problemas. Para que os hagáis una idea, lo que se estaba haciendo es darle prioridad a IPv6 siempre. Lo que hacemos ahora es que le damos prioridad a IPv6 siempre y cuando sea nativo en la red, es decir, haya un router que nos dé IPv6, luego viene IPv4 y luego vienen los mecanismos de transición. Esta prioridad va a volver a cambiarse, pero hay también una forma con el registry, en el caso de Windows, me imagino que en los Linux, en los Mac, no he jugado nunca con ello, pero seguramente también hay una forma de cambiarlo. ¿Ok? Es un poco más para que lo sepáis, porque normalmente no deberíamos de tocar ese tipo de cosas. ¿Más cambios en Windows 7? Pues lo más importante es que tiene soporte de IP sobre HTTPS. Y eso que puede parecer una barbaridad, que es mandar IP sobre HTTPS, permite que tengamos seguridad extremo a extremo. Estamos hablando de IP versión 6, por supuesto. Seguridad extremo a extremo, aun en el caso de que estemos en una red de un hotel en la que cierran todo menos los puertos HTTP y HTTPS. ¿Ok? Es decir, que aún así podemos tener servicio IPv6 aunque el hotel no lo tenga, porque por HTTPS puedo encapsular IPv6. Obviamente no es óptimo, pero me resuelve la situación, es decir, sé que tengo conectividad garantizada. ¿Por qué hace Microsoft esto? Pues hace Microsoft esto porque ha inventado un sistema que se llama Direct Access, que bajo mi punto de vista va a tener bastante impacto, que no es un estándar IETF, en realidad es algo que utiliza varios estándares de IETF, y Direct Access lo que hace es asegurarse de que sin usar IPv4, encapsulando siempre usando IPv6 nativo, permite gestionar de forma automatizada o casi automatizada, puede haber unas políticas establecidas por el administrador de la red, lógicamente, las VPNs. Y además son VPNs seguras extremo a extremo. ¿Ok? Entonces imaginaros que de repente os dicen en vuestra empresa ya no vas a gestionar las VPNs, te has quitado pues no sé cuánta carga de trabajo de encima, sino que lo hacen un par de servidores por ti. Y además te garantizan la seguridad, como digo, extremo a extremo. Entonces, para que eso funcione necesita garantizar que aunque los ISPs no den servicio IPv6, las máquinas siempre puedan conseguirlo. Esto es básicamente lo que hace Direct Access junto a IP HTTPS. Bueno, me voy a saltar, que son varias las diapositivas de Linux y de BSD y de Mac, porque además viene instalado por defecto, con lo cual no tenemos que entrar ahí. No, es que al cambiar ahí... Bien. Comandos para configurar IPv6 en plataformas tipo Linux, BSD, el ifconfig de toda la vida, cosas como el netstat, es decir, no os voy a contar nada nuevo que no utilicéis ya los que tenéis BSD o Linux o Mac, no hay ningún cambio. En el caso de IPv6 hay un comando específico que es IPv6, que es el mismo que se utiliza para instalar, pero yo recomiendo que no lo utilicéis, porque además eso solo está disponible en XP, mientras que además de en XP y en adelante hay otro comando que es mucho más completo, mucho más útil, que es lo que llamamos el netsh. El netsh es abreviatura de Network Shell y además tiene la ventaja que es muy fácil de utilizar y muy cercano a lo que podrían ser otros sistemas operativos open source o lo que podrían ser routers, etcétera. Con lo cual nos da una buena idea de, sin tener demasiados conocimientos y sin saberse de memoria, el avanzar, ¿no? Y lo vais a ver enseguida cómo funciona esto. Una cosa importante es que el comando netsh, hay que poner netsh y para gestionar IPv6 es netsh interface. Se pueden abreviar solamente los 2 o 3 primeros caracteres, es decir, puedo escribir netsh int en lugar de interface completo. IPv6 tiene siempre o casi siempre tiene la opción de poner store igual active o persistent. Eso es muy útil porque si yo quiero hacer una configuración ahora para jugar, vamos a utilizar active, ¿ok? Para que cuando reinicie la máquina no se me mantenga.
pero si yo estuviese configurando un servidor de forma definitiva, lo que quiero es que cuando haga un reboot de la máquina sea persistente. Entonces pondría store igual a persistent, en lugar de tener que hacer un script que estuviese en el autorrank, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, para que os hagáis una idea, estos serían los comandos de IPv6. Es críptico, es imposible recordar esto. Mientras que los comandos de NetSH sería algo así como, yo quiero, por ejemplo, añadir una dirección. Pues os podéis imaginar, add, añadir. Quiero borrar, pues delete. ¿Qué quiero añadir o borrar? Pues una dirección, add address. Una ruta, add route. Cambiar una dirección, set address. Y así sucesivamente. Borrar, pues, o mostrar, show. Es decir, es bastante sencillo, con conocer 4 palabras en inglés, básicamente lo sacas todo, no te hace falta recordar. Bien, y aquí es donde nos vamos a parar ya por primera vez a realmente tocar las máquinas. Lo que se trata es de que en los próximos minutos todo el mundo tenga activado IPv6 en su máquina. Todo el mundo debería ser capaz de, o bien con el comando, si tenéis XP, IPv6 y F, ver todas las interfaces, mirar sobre todo la interfaz de la wireless. Lógicamente tenéis que estar conectados a la wireless de aquí, formación-IPv6 creo que era. Los que no tengáis XP no tenéis más remedio que utilizar ipconfig, ipconfig/all. Los que tengáis Linux, BSDs, Macintosh, ifconfig. ¿Ok? Entonces, que todo el mundo le eche un vistazo a todas las interfaces y además especialmente a la interfaz wireless. Si alguno tiene ordenador, pues que lo vaya viendo en los ordenadores de los compañeros y ahí para ver qué preguntas os surgen. Por ahí ya ha surgido una, vamos a dar un par de minutos a que los demás lo vean y contesto a la pregunta que ha surgido por ahí. Si alguna cosa no surge como pregunta, os la contaré yo ahora, ¿no? Pero bueno, os daremos un repaso a lo que tenemos en pantalla. Venga, 2 minutitos, que todo el mundo... Si alguno no ve nada de IPv6 en sus interfaces, que me lo diga, porque entonces tiene algún problema de base y no va a poder ver el resto, ¿no? Pero no creo que eso le pase a nadie, es relativamente extraño. Todo el mundo tiene IPv6, ¿no? ¿Todo el mundo lo ha visto ya? ¿Ha visto algo? Bueno, pues si quieres, nos repites la... Allí había una pregunta, ¿nos la repites? Sí. Espera, que te pasen el micro. Sí, comentaba que aparecen dentro de la interfaz Wi-Fi, aparecen 3, una IPv4 y 2 IPv6. Sí. Y bueno, léeme las direcciones IPv6, ¿cómo empiezan? Empieza por 2001. 2 puntos. 720, 2 puntos, 1014. Vale, para un momento. 2.720 es el prefijo de Reciris. La universidad, tal como nos han dicho antes, recibe de Reciris un /48. ¿Ok? Entonces será el 2001, 720 que es Reciris y el siguiente valor será el que le corresponde a la universidad, porque si os fijáis son 16, 16, 16, 48. Entonces, ¿sigue? 1014. No hace falta que ya la leas entera. El 1014 sería el de la universidad, ¿correcto? Dime. El plan de direccionamiento de la universidad. Eso es, correcto. Vale. Y después parece ser que tengo aquí la traducción de la Mac, ¿no? Tú tienes un Macintosh. Los que tengan Macintosh, Linux y BSDs y los que tengan XPs, vas a ver, para que lo veáis en el ejemplo de la pantalla los demás, fijaros en la Mac de esta interfaz. ¿Veis que termina Link Layer Address? ¿Lo identificáis? ¿Lo veis? Bueno, pues veis que termina en 1826C7. ¿Lo veis ahí? Entonces, los que tengáis sistemas operativos que no sean ni 7 ni Vista, todos los demás, si buscáis vuestra Mac, vais a ver una dirección, que es lo que tú me estás diciendo, que también termina en 1826C7 en este caso. Fijaros que esa dirección está ahí, que pone public. ¿La veis? Miradlo en vuestros propios equipos. ¿Veis? Los que tengáis, excepto los que tengáis 7 y Vista, todos los demás vais a ver algo como eso. Esa era la primera parte de tu pregunta. Hay un parámetro donde pone prefix len 64, supongo que serán los primeros 64, y como public no...
Prefix length, fíjate que lo que hemos dicho es que en las LANs la longitud del prefijo es /64, luego prefix length tiene que ser 64, de cajón. Dime. Sigue. Después hay un PL time. Bueno, hay varios parámetros. timers, hay varios parámetros de tiempos. Esos son parámetros de qué tiempo de vida tienen las direcciones, cuándo caducan, etcétera. Hasta ese detalle no vamos a entrar. Después hay otra IPv6 que bueno ha cogido otra dirección diferente. A ver, ¿ha cogido otra dirección que empieza también por 2001? Sí, es el mismo prefijo. Vale. Exactamente. ¿Y esa dirección qué te pone al final? D2F6. No. Después de la dirección no te pone algo como privacy o temporary o temporal. Temporary. Fijaros que en pantalla yo tengo lo mismo. Encima de la pública es la que termina en 1826C7 en el caso de este ejemplo. Hay otra dirección que, si os fijáis, aquí termina en 3BB9 y que no tiene nada que ver con la MAC. Esa dirección es la que he comentado antes cuando hablábamos del identificador de interfaz, que es la dirección de privacidad. Esa dirección se genera de forma pseudo-aleatoria y va a cambiar con el tiempo. Creo recordar que en los sistemas operativos está configurado para cambiar cada 3 días, pero eso se puede tocar. Hay un parámetro que le puedes decir set privacy no sé cuántos y te cambia el valor, por ejemplo, a cada 3 minutos o lo que tú decidas. Juraría que no, juraría que por defecto, a lo mejor en Windows 7 lo han cambiado, es posible. Lo digo porque creo recordar que cambiaba con relativamente bastante frecuencia, porque uno de los problemas es que de alguna manera necesita registrar esas direcciones. Claro. Con una asociación a la Mac, y nuestras herramientas de monitorización empezaban a generar un gran incremento de direccionamiento, ¿no? Entonces, que veía. Y es superior al de 3 días, a la rotación. Pues quizás Microsoft lo haya cambiado en Windows 7. Yo la verdad es que como dejé de utilizar, me quedé en XP, pues luego no he seguido tan de cerca, digamos, los cambios que haya ido haciendo en Microsoft, ¿no? Me da la sensación de que es bastante aleatorio. Pero en XP por lo menos había un parámetro que tú podías decidir cómo querías que eso cambiase. Me imagino que ese parámetro lo habrán mantenido también para poder modificar esos datos en Vista y en 7. No, de hecho en algunos sistemas operativos tú tienes Lion. Vale. Si alguno tiene Mac aquí pero no tiene Lion, ¿alguno no tiene Lion todavía? Veréis que vosotros solo veis una dirección, ¿correcto? Es decir, que empiece por 2001 solo veis una. ¿Por qué? Y en los Linux y en los BSDs también solo vais a ver una. ¿Por qué? Porque por defecto hay muchos sistemas operativos que no habilitaban estas direcciones. Estas direcciones he explicado antes que se utilizan para que cuando hay aplicaciones cliente-servidor no se nos identifique. Es decir, de alguna manera, cuando voy a una página web no voy a usar esta dirección. Por cierto, si alguno ha probado a navegar, ahora lo haremos también y os diré algunas direcciones. Los que tienen XP y han hecho el IPv6 install tienen que cerrar totalmente el navegador una vez hecho el IPv6 install o antes y volver a abrirlo. Si no, no van a navegar por IPv6. Que no se me olvide que si no nos vamos a volver locos. No, comentarte solo que tanto, por si quieren probar, o seguramente ya lo han probado, tanto www.google.com como... Lo tenéis parcheado. Vale. Está redireccionado a un DNS de Hurricane Electric y, vale. Y devuelve direccionamiento de IPv6. Es el truco que yo utilizo para demostrarlo, ponerle a mano el DNS de Hurricane Electric. Vale, eso ahora lo cuento. ¿Alguna duda más de tu pregunta? Cliente, si la aplicación le deja elegir al sistema operativo, que es lo normal, el sistema operativo, aunque esto se puede modificar a nivel de aplicación, pero el sistema operativo debería de, cuando se dé cuenta que la aplicación es cliente-servidor, utilizar la que es temporal, la que cambia, la de privacidad. ¿Ok? Y solamente deberíamos de meter en DNS
la que es estática, la que depende de la Mac. Ojo, depende de la Mac excepto en los Windows 7 y Vista, que como he dicho antes, Microsoft está haciendo una cosa diferente. Los que tengáis 7 y Vista no veréis ninguna coincidencia con la Mac. Si alguno tiene curiosidad, podemos hacer un Google para buscar cómo lo hace Microsoft. Yo la verdad es que muchas veces son de esas cosas que dicen lo haré y no terminas de hacerlo, ¿no? Entonces seguramente lo explica. Windows 7. En todos los sistemas operativos, esa era una de las preguntas que esperaba. En todos los sistemas operativos, detrás de la dirección, ahí también lo veis. Ah, no, aquí no se ve. Vale, aquí no se ve en esta diapositiva, se ve en otra. En todos los sistemas operativos, detrás de la dirección, veréis porcentaje y bien un número en los Windows o bien un nombre en los demás. En los Linux es un ETH0 o ETH1 o algo parecido. En los BSDs Macs es EN0, EN1 y así sucesivamente. Es el nombre de la interfaz. Bueno, sí, se le puede llamar nombre, alias, como quieras. En Windows, aunque las interfaces también tienen un nombre, pero tienen un número, entonces suele poner el número que es más corto, lógicamente. Además, el nombre lo puedes modificar. En Linux o BSD no sé si te deja modificar el alias, quizás sí también, pero bueno, no es lo habitual, casi nadie lo suele cambiar, ¿no? Entonces, ese numerito es importante porque como en IPv6 tenemos múltiples direcciones y múltiples interfaces, en algunos casos, si no utilizamos el numerito, no va a funcionar. Por ejemplo, yo quiero ir a una dirección link local. Como las link local son específicas de cada interfaz, yo le tengo que decir por qué interfaz quiero ir. Luego le tengo que decir tanto por ciento nombre o número de la interfaz. Si no, no va a llegar, porque no sabe a cuál de las interfaces me refiero. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora con ejemplos también, esto para que lo entendáis mejor. ¿Alguna duda más de esto? ¿Sí? Vente por aquí, porque están saliendo por aquí las preguntas, si no, no. Es que como se está grabando, si no, no se oye. Aquí. A ver, generamos la IP6 con la Mac del equipo. El identificador de interfaz, no toda la dirección. Sí. Aún así me mete un 2 delante de la Mac. No, es que lo que ocurre es que la Mac, acuérdate que la partíamos por la mitad, le metíamos FFFE y luego había un bit que cambiaba y el cambio de ese bit supone que te genera un 2. Perfecto. En este caso, en otra cosa podría ser otra cosa. Por ahí había otra. Tengo permisos de administrador, pero no me aparece la opción Active para añadirla. Pero depende de qué comando quieras hacer. ¿Qué comando estás haciendo? El NTSH Interface IPv6 Active. Claro, pero es que eso es el Active igual a Store o Persistent, es cuando hagamos comandos para modificar la pila, no para ver nada. Para ver nada no te va a dar esa opción. Es decir, si yo te digo NTSH Interface address, la dirección la añades con configuración activa o persistente. Vale. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ah, por ahí hay otra. Duda no, yo lo que he notado es que me han añadido 3 o 4 pseudo interface. Esa es otra pregunta que quería oír. A ver, lo que ocurre es que en este caso tenemos IPv6 nativo. Cuando digo IPv6 nativo, me refiero dentro de esta LAN. Es decir, el router de la LAN nos está proporcionando salida al exterior con IPv6. ¿Cómo él lo hace? Eso ya es otra historia. A lo mejor luego tiene un túnel o cualquier barbaridad, pero por lo menos en la LAN el IPv6 es por el router de la red. Los sistemas operativos, por si acaso eso no ocurre, como tenemos mecanismos de transición que hemos dicho antes que son automáticos, prepara también unas interfaces virtuales que son de esos túneles automáticos. Entonces, no las tiene en marcha, pero habréis visto seguramente que hay una interfaz que pondrá 6 to 4 y que te pone incluso una